Capítulo: La toma del Templo de la Soledad, el inicio. Un capítulo que forma parte del libro Relatos de la Guerra Cristera, Santos, Mártires y Anticristos, obra de Víctor Miguel Villanueva. Un libro que fue publicado por Agua Escondida Ediciones en su primera edición en enero de 2023, en su colección Ensayos, serie Literatura Mexicana Contemporánea. La toma del Templo de la Soledad, el inicio. Crear una iglesia nacional, desvinculada de Roma, fue una tentación para Benito Juárez y Venustiano Carranza, cuando ostentaron el cargo de presidente de la República, según la historiadora Alicia Olivera Sedano. Pero el general Plutarco Elías Calles fue más lejos. Su gobierno protegió la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, le dio registro legal, reconoció a su jerarquía y solapó la toma violenta de un templo de la Iglesia Católica fiel al Vaticano, el de la Soledad. Esta última acción es sin duda una de las causas más significativas que generaron en el país el conflicto religioso armado de 1926 a 1929. La toma violenta e ilegal del templo católico, apostólico y romano de la Soledad puso frente a frente a la élite eclesiástica con la élite política del país. La omnipotente Confederación Regional Obrero Mexicana, por sus siglas, la CROM, dirigida por el funcionario consentido del callismo Luis N. Morones, secretario de la misma, Ricardo Topete, quien dirigía un grupo de choque llamados los Caballeros Guadalupanos, y algunos prelados renegados del catolicismo romano organizaron la Iglesia Mexicana. El 19 de febrero de 1925, a través de un panfleto que se repartió en la Ciudad de México, anunciaron su separación de Roma. En una primera instancia, la jerarquía católica mexicana no observó los verdaderos alcances de este suceso. Incluso José Mora y del Río, arzobispo de México, declaró a la prensa que el panfleto y las intenciones que ahí venían eran un chiste. Aseguró que nunca como hoy es inquebrantable la adhesión de la Iglesia mexicana a la autoridad del Sumo Pontífice, y remató: pretender que haya Iglesia mexicana, Iglesia guatemalteca o Iglesia china es necio y ridículo. Finalmente, Mora y del Río afirmó que la Iglesia del Patriarca Pérez, líder de los cismáticos, solo existía en su imaginación, pues no había ningún católico que la siguiera. En esto último, posiblemente tenía razón el anciano prelado, pero Joaquín Pérez, ex sacerdote católico y juez militar, tenía otro apoyo: los caballeros guadalupanos de la CROM. Con ellos y el sacerdote español Luis Monje, irrumpió la noche del 21 de febrero de 1925, hace más de 90 años, en el Templo de la Soledad. El padre Alejandro Silva entregó el recinto religioso sin enfrentar a los cismáticos. Días después, Joaquín Pérez declararía ante las autoridades que el padre Silva estaba de acuerdo con entregarles el templo. El verdadero problema ocurrió el domingo 22 de febrero, cuando la Iglesia mexicana quiso oficiar su primera misa en la Soledad. A las 10:45 de la mañana sonaron las campanas para llamar a misa y se abrieron las puertas. Un gran número de fieles, no ajenos a los sucesos de la noche anterior, se acercaron al templo. Abundaban principalmente el género femenino. Siendo las 11 de la mañana en punto, apareció Luis Monje, vestido de sacerdote y rodeado por varios caballeros guadalupanos, con sendas pistolas al cinto.
Al ver a Monje, las mujeres se pusieron de pie. Según las crónicas periodísticas, comenzaron a gritarle al padre español y a sus acompañantes luteranos. Una de ellas alcanzó a llegar a Monje, con la mano cerrada propinó un golpe en el rostro del sacerdote cismático, además de lanzarle un escupitajo. Se vino el zafarrancho dentro de la soledad. El grupo de choque disparó al aire para asustar a la gente, pero ésta no salía y gritaba: ¡mueran los farsantes! ¡Mueran los falsos católicos! ¡Mueran los herejes! De pronto llegó la policía montada, que comenzó a repartir culetazos y a disparar al aire. Poco a poco se fue vaciando el templo, pero la trifulca estaba lejos de terminar. La gente salió del recinto, pero para armarse. Las mujeres desempedraron la calle. En sus faldas y en sus delantales cargaron piedras que utilizarían como armas. En eso llegaron los bomberos, quienes, con las mangueras de agua, trataron de deshacer el motín formado por aproximadamente 1000 o 1500 personas que querían recuperar el templo de la Soledad, el cual, por cierto, a decir de las damas católicas, fue construido por nuestros mayores para el culto católico, apostólico y romano. Hubo un momento de paz. Unos, los cismáticos, se encerraron en la iglesia. Otros, los católicos, se agazaparon en las calles adyacentes, listos para volver a intentar recuperar la Soledad. En este primer enfrentamiento, el soldado Fernando Salazar murió al recibir un balazo en la cabeza. El causante había sido el gendarme Francisco Telles, quien inmediatamente fue detenido y llevado a prisión. Otro difunto fue el albañil Mauro Hernández, quien también recibió un disparo en la cabeza mientras gritaba: ¡Viva Nuestra Señora de la Soledad y mueran los farsantes! Otros que resultaron lesionados fueron Guillermo Iglesias, también albañil y herido de bala, Juan Solano, descalabrado, y el bombero Francisco Padilla, con un golpe en el vientre. Todos fueron conducidos por la Cruz Roja al Hospital de San Jerónimo. A la 1 de la tarde se suscitó otro enfrentamiento. Armados con piedras y lo que podían, los católicos intentaron recuperar la iglesia. La policía montada, con disparos al aire, y los bomberos, con chorros de agua, no les permitieron acercarse. En cambio, la policía poco a poco fue cerrando las calles aledañas y formando retenes para envolver a los amotinados y evitar que se incorporaran más. La tensión aumentó. Sin embargo, ya no volvió a ocurrir otro intento masivo para expulsar de la Soledad a los miembros de la Iglesia mexicana. Solo un pequeño grupo de hombres y mujeres a las 7 de noche, amparados en la oscuridad, pretendieron entrar al templo y recuperar la imagen de la Virgen de la Soledad. Ni la policía ni los bomberos se los permitieron. En cambio, algunos periodistas sí pudieron ingresar al inmueble. Ahí pudieron hablar con uno de los cismáticos, quienes, por todo este tiempo, permanecieron en el templo que ilegalmente habían ocupado un día antes. Al redactor de Excelsior le pidieron que constatara e hiciera público que todas las imágenes del templo estaban intactas, lo mismo que los objetos de valor, para que no se nos diga que hemos robado. El lunes 23 de febrero de 1925, José Mora y del Río acudió a la Secretaría de Gobernación exigiendo la devolución del Templo de la Soledad y el poder hablar con el presidente Plutarco Elías Calles. El secretario Gilberto Valenzuela lo recibió y ofreció garantías. Le dijo que el presidente era el único que podría devolverle el templo. El arzobispo de México declaró que todos los cismáticos estaban excomulgados por separarse. El martes 24, Gilberto Valenzuela pidió a José Mora y del Río y a Joaquín Pérez que rindieran un informe de lo sucedido los días 21 y 22.
El patriarca Pérez le escribió al presidente Calles. Le solicitaba el templo para predicar, pues, según él, la Iglesia mexicana tenía el mismo derecho de hacer uso de los templos de la nación como lo hacen los sacerdotes de la Iglesia romana. Mientras tanto, Moray del Río declaraba que no temía al cisma, pues estaba convencido de la fidelidad y sumisión de todos los católicos mexicanos y de todo nuestro clero a la silla de San Pedro. Días después, el Templo de la Soledad fue convertido en museo por el gobierno de Plutarco Elías Calles y les entregó a los cismáticos el de Corpus Christi, que se encontraba abandonado. Por su parte, la jerarquía católica mexicana no iba a olvidar este agravio de parte de la élite política. Un año después, en 1926, José Moray del Río, en pleno festejo del aniversario de la Constitución de 1917, pidió a los católicos no obedecer las leyes de la Carta Magna Queretana por ser anticlericales. 5 meses después, estallaría el conflicto religioso armado, denominado popularmente como la Guerra Cristera. El caos, el desconsuelo y la desesperanza ante la suspensión de cultos. El 24 de julio de 1926, el episcopado mexicano hizo oficial su resolución de suspender el culto público en todo el país. La medida, autorizada por el Vaticano, era respuesta a la promulgación de la llamada Ley Calles, reformas al Código Penal en materia religiosa, que entraría en vigor el 31 de julio de ese año. Todo esto dejaría a los fieles mexicanos sin servicios religiosos de ningún tipo. La desesperación hizo presa fácil a miles de católicos, quienes acudieron en forma masiva a los templos antes de que fueran abandonados por los sacerdotes. El rumor de que la élite eclesiástica suspendiera el culto era del dominio público desde principios de mes, tanto que el jueves 22 una multitud acudió a la Catedral Metropolitana para llevar a sus hijos a recibir el sacramento de la confirmación. Era habitual que todos los jueves el arzobispo de México, José Moray del Río, realizara confirmaciones. Sin embargo, aquel día, por el rumor de que el 31 cerrarían los templos, la afluencia fue masiva. Aquello pudo terminar en tragedia con varios niños asfixiados. Desde la noche anterior, en el atrio del Sagrario Metropolitano se formó un campamento de familias. Ahí había padres, niños y padrinos esperando que la última puerta del templo se abriera para recoger la boleta de confirmación, registrar a los niños y después pasar a la catedral a recibir el sacramento. Cuando a las 8 de la mañana las oficinas abrieron, la gente, sin orden alguno, se arremolinó sobre la puerta. La policía montada tuvo que ser llamada y organizó colas para realizar el trámite. Adentro del templo la cosa no sería distinta. Los padrinos cargaban a sus futuros ahijados y con ellos en lo alto pretendían acercarse lo más que pudieran al anciano arzobispo capitalino. Por supuesto que los niños no entendían nada, sudaban copiosamente y lloraban en todos los tonos, con toda la fuerza que eran capaces desesperadamente. Se habla que fueron más de 3,000 infantes ese jueves a recibir su confirmación. Ni la mitad lo pudo conseguir. José Moray del Río se retiró pasadas las 3 de la tarde alegando cansancio. El desorden seguía reinando en catedral. La señora Francisca Gudiño perdió a su hijo de menos de 3 años. Es morenito, estaba vestido de azul, con zapatos nuevos cafés y gorra del mismo color, describió. Mientras que la Cruz Roja reportó que atendió por asfixia a 2 señoras, un anciano y un menor de 1 año y medio. El clero anunció que pondría a otros prelados para apoyar al arzobispo de México. Pero este no sería el caso más serio en la Catedral Metropolitana, pues días después, una explosión dentro del templo
provocó la histeria de los miles de fieles ahí reunidos. El 29 de julio, a 2 días de la suspensión del culto público, más de 3,000 personas acudieron a recibir sacramentos. Esta vez, José Mora estaba acompañado por Pascual Díaz Barrero, obispo de Tabasco, y Maximino Ruiz Flores, obispo tutelar de Derbe. Aún así, eran insuficientes. En medio de ese desorden multitudinario, un fotógrafo quiso tomar una placa. Desde luego, no había mucha luz, por lo que prendió magnesio. La explosión literalmente enloqueció a los ahí presentes, quienes pensaron que se trataba de un atentado y cada quien, como pudo, corrió a las puertas. Hubo aplastados, gente en el suelo pisoteada por otra, llantos, gritos, desesperación. El saldo, 57 personas heridas, 14 de ellas eran niños. Afortunadamente, una vez más, la Cruz Roja se encontraba ahí con 2 puestos de auxilio, 4 médicos y 16 enfermeras. Solo 4 heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales. Se trataba de Roberto Sáenz, de 1 año y medio, Martín Andrés, de 17, Débora Higadera, de 16, y Pedro Islas, de 24. La Basílica de Guadalupe fue, desde luego, otro templo sumamente socorrido los días previos a que los sacerdotes dejaran de oficiar misa y administrar los sacramentos a sus fieles. La cosa fue distinta en el Cerro del Tepeyac, puesto que se trata de un templo más para la oración y la súplica. Lo que se vivió en los días previos a la suspensión de cultos en la villa de Guadalupe fueron manifestaciones de fe y plegarias para salvar a la Iglesia Católica del que algunos consideraban el nuevo Nerón, Plutarco Elías Calles. El domingo 25 de julio, un día después de que el episcopado mexicano hiciera oficial su determinación, acudieron 50,000 fieles a la Basílica de Guadalupe. Había gente de todas las clases sociales y grupos indígenas de los pueblos del Distrito Federal. Se organizaron peregrinaciones para despedirse de la Virgen del Tepeyac desde el día 28, que saldrían en la parroquia de la Riviera de San Conde con un intervalo de 30 minutos. La élite eclesiástica dijo a los fieles que toda la semana sería de penitencia y que procuraran hacer la visita a la Virgen recorriendo descalzos el camino que lleva a la villa de Guadalupe. El día previo a la suspensión de cultos se veía a la gente caminar descalza rumbo a la basílica. En la misa, durante la Eucaristía, quienes comulgaban se hincaban frente al sacerdote y juraban permanecer fieles a la doctrina de la Iglesia. Igualmente, había gente que subía al templo de rodillas y con una vela encendida en la mano. El último día de servicios religiosos en la Basílica de Guadalupe se bendijeron imágenes y agua. Hubo confesiones y matrimonios. El templo se cerró y fue entregado a una comisión de vecinos que se encargaría de cuidarlo, tal y como se haría en todos los de la República a partir de que concluyera el último día de julio. Mientras todo esto pasaba en la Catedral Metropolitana y en la Basílica de Guadalupe, en el resto de las iglesias católicas se daban confesiones, bautizos y matrimonios de forma masiva. Hubo lugares donde se suspendió el pago de estos servicios y se agilizaron trámites para que el mayor número de fieles recibiera los sacramentos. El gobierno, por su parte, mandó pegar en los muros de los templos las leyes que entrarían en vigor al primer segundo del 8º mes. Igualmente se colocaron avisos para decirle a los fieles que las iglesias permanecerían abiertas para que, con toda libertad, pudieran verificar sus actos religiosos. Solo les pedían guardar el orden y obedecer las leyes. En un principio, el episcopado mexicano señaló que los templos serían encargados a un grupo de vecinos que ellos elegirían para cuidarlos. Pero finalmente fue el ayuntamiento del Distrito Federal quien eligió a esos grupos. Se sellaron muebles y hasta se hicieron inventarios. En el caso de la Basílica de Guadalupe,
Hubo un cofre donde se guardaron reliquias de oro y de gran valor. El abad se quedó con la llave. Las casas donde vivían los sacerdotes también fueron encargadas a vecinos, aunque el clero sugería dejarlas en custodia de familiares de los mismos curas. Finalmente, el 1 de agosto de 1926 entró en vigor la ley Calles y la suspensión del culto público. Nada pudo evitarlo. Ni siquiera la petición que un grupo de distinguidas damas hizo el día 27 de julio a doña Natalia Chacón de Calles, claro, la esposa del presidente, para que influyera en el ánimo de su esposo y diera marcha atrás a sus leyes anticlericales. Pero doña Natalia no pudo influir. Seguramente ni lo intentó. La llamada guerra cristera estaba por venir. Los cristeros de la Jusco. El Distrito Federal fue escenario de conspiraciones, atentados y asesinatos antes y durante el conflicto religioso armado, 1926 a 1929. Pero el combate cuerpo a cuerpo entre el Ejército Federal del gobierno de Plutarco Elías Calles y el Ejército Libertador de los Cristeros fue prácticamente inexistente. De hecho, el único caso documentado es la incursión que realizó el general Manuel Reyes, ex zapatista, junto con un puñado de jóvenes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM por sus siglas, en los primeros días de 1927, en el Cerro de la Jusco y pueblos circunvecinos. Luego de la toma del Templo de la Soledad en la Ciudad de México, en febrero de 1925, la cual ya reseñamos, los grupos católicos de laicos más significativos se organizaron y un mes después dieron vida a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, la LNDLR por sus siglas, o simplemente la Liga. Su objetivo era salvar a la religión católica del gobierno perseguidor del general Plutarco Elías Calles. Se organizaron a lo largo de todo el país y en cada uno de los estados de la República. En el Distrito Federal había 300,000 miembros, cifra que aporta Mario Ramírez Rasgaño, y que además detalla una gran estructura de la liga conformada por una delegación regional, un control militar y una jefatura de conferencias. Con todo esto, la liga buscó defender su causa, ya sea por medios legales o ilegales. Entre otros está el boicot comercial para desestabilizar la economía nacional y los atentados dinamiteros contra el general Álvaro Obregón. Pero sustancialmente, el Distrito Federal fue utilizado por la Liga para planear acciones, conspirar, conseguir apoyos económicos y de armas y así sostener la guerra que sí se daba, sobre todo en el centro y occidente del país. Por ejemplo, el historiador de origen francés Jean Meyer afirma que en el populoso mercado de la Merced, en la Ciudad de México, los cristeros se hacían de garruchos, que los horticultores de Xochimilco les llevaban en canoas bajo sus verturas, que luego eran llevados a las zonas de combate. Igualmente es conocida la actividad de Luis Segura Vilchis, el terrorista mexicano, jefe del control militar de la Liga en el Distrito Federal, de mandar armas y parques a la provincia en cajas de huevo. Esto y más se hizo en la Ciudad de México durante el suceso histórico que Jan Meyer llama la cristiada, pero no el combate como tal, salvo lo que sucedió en el Ajusco al estallar la epopeya cristera, casi al unísono en varios lugares de la República. Como sabemos, en febrero de 1926, el arzobispo de México, José Mora y del Río, pidió a los católicos no obedecer la Constitución de 1917. El presidente Calles respondió con una serie de leyes con el propósito de radicalizar en materia religiosa los estatutos de la Carta Magna Queretana. Se le llamó la Ley Calles y entraría en vigor el 31 de julio de 1926.
El clero mexicano, con la aprobación de Pío XI, suspendió el culto público a partir del mismo día. Así, el Estado y la Iglesia entraron en un conflicto bélico. Sin embargo, fue hasta que, en enero de 1927, en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, México, Aguascalientes, Durango y Colima principalmente, donde comenzó una ofensiva armada más palpable y sustancial contra el gobierno callista. La Ciudad de México, aunque ya mencionamos que prácticamente se mantuvo al margen de la lucha armada, salvo para administrar armas y cartuchos, también tuvo una participación mínima. Se trató de un grupo de jóvenes que se preparó a finales de 1926 para luchar bajo las órdenes de un exgeneral zapatista, Manuel Reyes. La decisión la tomaron, entre otros, Octavio Elizalde, Luis Segura Vilchis, Manuel Bonilla y los hermanos Telles y Vargas. Militarmente no fueron instruidos, pero sí espiritualmente por Concepción Acevedo de la Llanta, la Madre Conchita, monja preferida por la Liga en estos menesteres. Fue quien preparó a ese grupo de jóvenes para luchar y, si era preciso, morir por la causa cristera. Alicia Olivera Sedano revela que el grupo final para el levantamiento estaba formado por 32 personas, de los centros locales de la ACJM del Distrito Federal, entre ellos el Centro de Estudiantes de la Ciudad de México, el de Tlalpan, Ixtapalapa, Portales y Coyoacán principalmente. Entre esos 32 cristeros estaban Armando Telles Vargas, su hermano Jorge, Nahum Lamberto Ruiz, Armando J. Ayala, Manuel Bonilla y los hermanos Pedro y Manuel de la Rosa. Por supuesto que resaltan los personajes definitivos en la historia de la llamada Guerra Cristera, como Concesión Acevedo de la Llata, acusada y puesta presa por ser la autor intelectual del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, cometido por José de León Toral el 17 de julio de 1928 en San Ángel. El ingeniero Luis Segura Vilchis, quien intentaría hacer volar un tren donde viajaba el mismo Obregón y luego en Chapultepec, con sus propias manos, le arrojaría bombas al político sonorense. Después de esto sería atrapado y fusilado este singular terrorista. Cómplice de Segura Vilchis en los atentados contra Obregón es Nahum Lamberto Ruiz, quien fue uno de los dos detenidos en Chapultepec y por quien se supo de la conspiración. Fueron ellos, de acuerdo con la Liga, quienes decidieron lanzar a los jóvenes de la ACJM a la Jusco con tan solo 8 Mausers, 7 carabinas 30-30, 2 escopetas de retrocarga y 9 pistolas de distinto calibre. Y claro está, el apoyo espiritual de la Madre Conchita. Los atentados contra Obregón, su asesinato, el fusilamiento de los culpables y su entierro los veremos más adelante en historias independientes. Por ahora regresemos al levantamiento cristero en el Ajusco. El 1 de enero de 1927 salieron del pueblo de San Pedro Mártir rumbo a la montaña. Durante el trayecto se encontraron con el general Manuel Reyes, quien iba al frente de 10 de sus hombres. El contingente cristero llegó ese mismo día a la Jusco, al lugar denominado Pico del Águila. Ahí establecieron su campamento. El día 2 entraron al pueblo de la Jusco, tomaron armas y caminaron para la carretera a Cuernavaca, donde asaltaron, en forma por demás curiosa, a los pocos automóviles que transitaban en aquel tiempo por ahí. El 3 de enero esperaron la incorporación de 2 generales zapatistas y sus respectivas tropas. Todo terminó el día 4. Un grupo salió a explorar el lugar y se encontró con una fracción del Ejército Federal a mando del general Anselmo Macías Valenzuela, quien los acorraló en una población llamada Tulmiac. La superioridad de estos últimos fue evidente. Tomaron prisionero a Armando Belles Vargas, quien después fue asesinado. Al retarlo, el general Macías Valenzuela a que gritara "Viva Cristo Rey", lo cual hizo.
Hay que decir que Armando Telles Vargas era el delegado de la Liga en el Distrito Federal y que en junio sería sustituido por Humberto Pro, hermano del padre Miguel Agustín Pro Juárez, quienes, juntos con Luis Segura Vilchis, serían fusilados por el atentado en Chapultepec. Los cristeros de la Jusco anduvieron deambulando por el Pico del Águila, escondiéndose de las fuerzas de Macías Valenzuela, y poco a poco fueron desistiendo de combatir. Mejor optaron por dejar las montañas y seguir su labor en la Ciudad de México. Con esto terminó el intento de guerra cristera de batalla cuerpo a cuerpo en el Distrito Federal. La tropa de los cristeros de la Jusco estaba formada principalmente por jóvenes estudiantes pertenecientes a la ACJM. Desconocían en absoluto el tren de vida que implica una campaña como esta, lo cual hizo que rápidamente se cansaran y abandonaran sus puestos, resume Alicia Olivera Sedano. Finalmente, Lauro López Beltrán afirma que el general Manuel Reyes, quien estuvo al frente de los cristeros de la Jusco, fue capturado en Toluca, Estado de México, y fue pasado por las armas el 21 de agosto de 1927. Dice el historiador religioso que su ejecución fue una fiesta para las autoridades civiles, pues había una banda que tocaba corridos revolucionarios. Pero no solo eso, sino que además interpretó la cucaracha, para mofarse de la discapacidad que sufría el exgeneral zapatista. Por último, es oportuno señalar que dentro del Distrito Federal también hubo actividad cristera en zonas como Coajimalpa, Milpa Alta, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, pero escasa, esporádica y ninguna tan significativa como la de los cristeros de la Jusco.